Hola a todos, soy David Galán, dirijo Bolsa General Asesores desde hace más de 10 años. Nos podéis seguir desde el 2007, en febrero del 2007, en bolsageneral.es, con análisis y ayudando y formando a inversores, a miles y miles de inversores. Somos líderes en análisis bursátil desde el punto de vista técnico y líderes en formación de inversores. Y bueno, pues ya sabéis, ¿no? Soy coautor del pequeño libro de los grandes inversores, junto a Álvaro Alvareda en Editorial Planeta, para que aprendáis de los mejores inversores de la historia. Además, eh, soy profesor en la F Business School, donde dirijo el curso más completo del norte de España. También profesor en el MBA y profesor en gestión de carteras en el máster en Banking and Finance de la F Business School. Tengo la licencia operador de MEF por Bolsas y Mercados Españoles y un posgrado en Productos Financieros Derivados por Bolsas y Mercados Españoles y Escuela de Finanzas. En 2014 recibí la cátedra emérita por la Universidad Piloto de Colombia, tras ser invitado a un seminario internacional de mercados, donde pues invitaron a un experto de cada país latino. Y bueno, llevo algo más de 15 años en bolsa y voy a intentar transmitiros mi experiencia, intentaros ayudar y también comentar algunas oportunidades de inversión. Empiezo, como siempre, con los índices en el ultracorto plazo y en este caso con el Eurostoxx 50, la media europea. Bueno, aquí lo que podemos ver es que el Eurostoxx se está consolidando tras una fuerte subida. Ha ido a buscar ya niveles FIBO entre el 50 y 61.8. El 61.8 es una zona de soporte importante, 3.496 es la zona. E incluso pues ya no sería positivo, dado que hemos tenido un rebote, perder los 3.519. De perder 3.519 podríamos marcar mayores caídas y resistencia en el 61.8 de la caída, 3.006, exactamente 3.635. Así que bueno, está ahí un poco en terreno de nadie ahora, entre el 61.8 de la caída y el 61.8 de la subida previa y los 3.519 como soporte. Hemos visto el Eurostoxx 50, que como digo, pues ahora no tiene ninguna estructura clara. Se podría quizá medir un canal alcista, marcarlo, ¿no? En esta subida que ha tenido en las últimas sesiones, en esos mínimos y máximos crecientes, pues quizá poder marcar un canal alcista de ultracortísimo plazo en el que se está moviendo, ¿no? Y luego, pues fuera de eso, esperar, porque acabará ocurriendo, esperar a que se active una nueva estructura. Y pasamos al IBEX, a la bolsa española. Ya ayer comentaba que teníamos una primera buena noticia en la bolsa española, un primer síntoma de positivo, ¿no? De posible fuerza. Y era que llevábamos varios días con el IBEX haciéndolo ya no el peor de Europa, sino empezando a hacerlo mejor que otros índices europeos, y que ayer por primera vez, tras 8 sesiones seguidas negativas, donde negativas no digo de caída, sino en la que 8 sesiones seguidas en las que el IBEX cerraba lejos de máximos del día. Y ayer por fin, después de 8 sesiones seguidas sin conseguirlo, cerraba en máximos del día. Y comentaba que eso era un síntoma positivo. ¿Qué ha ocurrido eso después del aviso ayer a los clientes y que también comenté en la radio, en mi consultorio de bolsa, en Gestiona Radio? Pues que hemos subido hoy, la verdad. Tampoco puedo decir que haya sorprendido ni a mí ni a los que nos siguen, ¿no? Porque es un poco lo que comentábamos ayer que podía ser previsible. Y muy positivo, al final se ha confirmado lo comentado ayer, ¿no? El IBEX está mejorando, ¿no? Hoy, fijaos, ha sido ya el mejor índice de toda Europa con diferencia, así que, bueno, pues por fin el IBEX espabila un poco, mejora un poquito y la zona clave de soporte sigue estando en los 9.900 zonales, desde donde está rebotando. Ha superado la resistencia de 10.173 y confirmaría mejoría y que lo peor ha pasado si fuera capaz de superarnos el máximo entre esos dos mínimos. Incluso podríamos marcar un doble suelo si el IBEX superara 10.594 puntos. 10.594, ¿de acuerdo? Así que bueno, tenemos ahí al IBEX intentando rebotar desde zona de soporte. Ha mejorado su comportamiento relativo en la última semana, así lo indicábamos ayer, y ha roto la media 200 sesiones al tercer intento, ¿no? Intentó 2 ataques a la media, ya dijimos que a la tercera era más probable que la rompiera. Bueno, lo hemos comentado ayer en el foro del centro de traders, para el que no es cliente. Y bueno, pues hoy buena sesión con hueco alcista y de menos a más, ¿no? Y además aguantando mejor por la tarde las caídas, aguantando mucho mejor que bolsas como el Eurostoxx, como el K40, como el DAX, ¿no? Que pues esas bolsas desde máximos de la sesión de hoy han sufrido una buena corrección por la tarde, ¿no? Ellos han tenido una sesión de más a menos, ¿no?
O sea que, bueno, pues el IBEX ha recuperado una pequeña parte de todo el terreno que ha perdido desde junio respecto a otras bolsas, ¿no? En el caso del DAX, fijaos que, bueno, hoy ha tenido una sesión de más a menos. El DAX ha vuelto a frenar en la zona 50% FIBO, el 50% de la última caída. Apuntaría a mayores correcciones si el DAX perdiera los 12.847. Mayores caídas para la bolsa alemana, apuntaría a un nuevo tramo bajista si perdiera los 12.847. Y de resistencia, pues esa zona 50% FIBO en torno a 13.200 y luego pues un poco más arriba en la zona ya 61.8. Por encima de ese nivel pues se iría el peligro, se esfumaría el peligro de mayores caídas, ¿no? Que parece que el DAX todavía necesita consolidar más, ¿no? Y veremos si pierde, insisto, 12.847, apuntaría a mayores caídas. En cuanto al FTSE, ha corregido entre el 50 y 61.8 de la última subida, donde tiene soporte en 7.193 puntos, 7.196, perdón, 7.196, ahí tiene el primer soporte, y apuntaría a mayores caídas si pierde 7.350, ¿no? Cumplió un rango lateral roto al alza, un doble suelo que se acabó convirtiendo en rango lateral, lo avisamos en el centro de traders, se cumplió después de una caída que avisábamos tras esta vela doji lápida horrorosa, que a su vez formaba luego un doble techo, que avisábamos también en riguroso directo en el servicio de bolsa más completo que hay en lengua hispana, ¿no? En el centro de traders de bolsa general. A partir de ahí, corrección fuerte, hemos tenido rebote, pero fijaos que la media 200 todavía sigue en tendencia bajista, no se ha girado al alza, o sea que ahí hay un peligro, y de perder los 7.350 puntos, 7.350, pues hablaríamos de continuidad de la corrección en el ultracorto, ¿no? Luego estaría el soporte 7.193 y 7.093, esos son los primeros soportes para el FTSE, para la bolsa de Reino Unido. 7.196 y 7.093, ¿vale? Esos serían los primeros niveles de soporte a vigilar y mejoraría si la media 200 se gira al alza, cosa que de momento no ha ocurrido. Tampoco ha ocurrido esto en Italia, en el MIB. De nuevo la media 200 sesiones, la zona de la media ha lastrado el rebote, la media sigue bajando, por lo tanto es un obstáculo y apuntaría a mayores caídas, confirmaría más caídas el MIB italiano si perdiera los 21.932 puntos. 21.932. Por debajo de ese nivel, pues confirmaría mayor debilidad el MIB italiano. ¿De acuerdo? Y resistencia, pues se ha frenado en la zona entre el 50 y 61.8, así que resistencia en la zona 61.8 de la última caída en los 22.675 puntos. 22.675, esa zona es zona de resistencia, igual que la zona de la media 200 descendente, y bueno, pues veremos si rompe el soporte o rompe la resistencia comentada primero. El K40, la bolsa francesa, también ha tenido hoy una sesión de más a menos, ¿no? Hemos tenido pues, un inicio de subida con hueco alcista, como casi todas las bolsas europeas. El más débil hoy ha sido el FTSE, que ha cerrado negativo. Los demás índices han abierto con hueco alcista, pero la mayoría se han desinflado muchísimo, ¿no? Perdiendo todo lo subido y cerrando el hueco, salvo el IBEX. El IBEX ha aguantado, la verdad que muy bien, ¿no? En la sesión de hoy también es verdad que bueno, está recuperándose poco a poco de esa debilidad enorme que ha tenido desde junio a noviembre, ¿no? Y parece que ahora, finales de noviembre, empieza a mejorar un poco, ¿no? Veremos si tiene continuidad esa mejoría del IBEX. Ya dijimos que lo más probable es que el IBEX recuperara terreno perdido y que lo más probable era la continuidad alcista, ¿no? Ya sé que vamos un poco en contra de la mayoría, pero creemos que ese es el escenario más probable, ¿no? A ver si el IBEX es capaz de aguantar como en la sesión de hoy y recortar sobre todo terreno a otros índices, ¿no? Tener un mejor comportamiento relativo. Bueno, en el caso del K40 hemos tenido sesión de más a menos. El K40 pues ha llegado a superar zona 61.8 de la caída. Es verdad que no por mucho, pero la ha superado, con lo cual, pues bueno, yo ya no vigilaría la opción de estructuras bajistas, de impulsos, pero lo que sí vigilaría es este canal alcista de ultracorto en el que se está moviendo y contiene los mínimos y máximos crecientes, y si rompiera el canal por abajo, pues activaría objetivo por ruptura del canal. También tendrá soporte en el mínimo anterior, en este caso hablamos de este nivel, en los 5.000
5.357. 5.357. 5.357. Y de superar 5.536, pues todo apuntaría a continuidad de las subidas tras una corrección, una consolidación sana y normal que ha tenido al 50% FIBO. Justo ahí en el 50% avisamos de que apuntaba a rebote, tras una vela con sombra inferior alargada que luego se convirtió en una pauta de martillo. Y bueno, pues desde ahí hemos tenido subida, ¿no? Dow Jones, bueno, el FTSE ha quedado plano en euros, me dice Antonio. Bueno, sí, pero es que el FTSE está en libras, con lo cual eso es hacerse trampas. Sí que obviamente pues hay que tener en cuenta que hoy la ha perjudicado la libra, ¿no? Pero esto es como la bolsa venezolana o la argentina, las mejores bolsas del mundo durante muchos años. No es por la bolsa, es por la divisa, ¿no? Es correcto, pero al final si tú compras la bolsa venezolana y se te multiplica por 20, pues has multiplicado por 20 si cubres el efecto divisa. Y en el caso de, y si hay un objetivo alcista de 1.000 puntos, se cumple. Obviamente, pues también tiene mucho que ver el efecto divisa, claro, obvio. Le es más fácil subir al DAX cuando el euro cae que cuando el euro sube. Le es más fácil, bueno, no voy a decir a la bolsa americana, porque la bolsa americana está subiendo, suba o baja el dólar, o sea, pero en general, claro que ayuda que la divisa en la que está referenciada el índice, las acciones del índice, pues esté cayendo o esté subiendo. Si está bajando, pues les es más fácil subir al índice. Bueno, lo comento por si alguien, supongo que es algo muy obvio, pero bueno, por si alguien no lo domina, pues una breve explicación por la acotación que ha hecho Antonio, ¿no? Bueno, en el caso del Dow Jones, pues enhorabuena a todos. Enhorabuena, estamos contentos. Si nos vamos al centro de traders, pues hemos avisado de un gran objetivo de subida de 330 puntos y es una maravilla que se haya cumplido en poco más de 24 horas, ¿no? O sea que muy contentos. Si vemos el análisis del Dow Jones que hemos hecho estos días, bueno, pues aquí está, último análisis 27 de noviembre a las 5 menos 5 casi de la tarde. Por favor, confirmarme que en el momento exacto que el Dow Jones está activando el objetivo alcista, avisamos de un doble suelo, objetivo 23.932. Por favor, confirmarme si podéis ver cómo hemos avisado del enorme objetivo para ultracorto del Dow Jones, más de 330 puntos de subida, justo en directo. Voy a ampliar el gráfico para que lo veáis mejor todavía. En el momento exacto que la activa, que es como nos gusta hacer a los clientes para que puedan aprovecharse del mejor servicio de bolsa que hay en España, ahí avisamos del objetivo para el Dow Jones, ¿no? Este es el antes. Y bueno, volvemos a repetirlo al día siguiente, volvemos a avisar de que tenemos el objetivo pendiente, aunque aquí ya, como veis, se va poquito a poco, se va animando ahí un poquito, correctamente, y esto ya es hoy, y aquí ya damos la enhorabuena. Claro, el objetivo aquí ya está cumplido, ¿no? Como podéis ver, aquí el objetivo avisado para el Dow Jones ya está cumplido. Bueno, esto es el análisis técnico. Obviamente todas las estructuras no se cumplen, pero sí la mayoría. En esta ocasión incluso lo he avisado en mi cuenta de Twitter, @DavidGalanBolsa, cuando estaba el Dow Jones aquí. Es decir, todavía quedaba muchísimo para el objetivo. Pero bueno, en riguroso directo, ya veis, en el punto exacto donde se activa, se avisó en el centro de traders. Pregunta Jaime si siendo cliente del centro de traders te puede llegar un aviso al correo. Sí, por supuesto, pero eso lo tienes que decidir tú. Es decir, hay la opción de que te suscribas a cada uno de los foros que hay, pero claro, es un universo, ¿no? ¿Qué es el centro de traders? Es un universo en el que se analiza y se hace un seguimiento pues de cada semana, de cada día, de Dow Jones, S&P, Nasdaq, IBEX, Eurostoxx, DAX, FTSE, K40, MIB italiano, Eurodólar, Libra dólar, petróleo Brent, acciones españolas, europeas, internacionales. Hay un sistema de posiciones en un sistema de estrategias en swing, de medio plazo, de corto medio plazo, etcétera, etcétera. Hay muchísima información, ¿de acuerdo? Y cada cliente puede decidir suscribirse a cada uno de los hilos. Pues alguno dirá, yo me interesa que me lleguen avisos del Dow Jones al correo. Pues se suscribe al hilo, al foro de seguimiento del Dow Jones, y cada vez que haya un aviso nuevo, un análisis nuevo, un post nuevo, le llegará aviso al correo. O sea, esto está todo, pues desde hace ya muchos años, pues
para que el cliente pueda aprovecharlo al máximo, ¿no? Luego hay un chat privado en el que interactuamos con los clientes, nos hacen preguntas, comentamos la sesión en directo. Para mucha gente que trabaja en ese horario, aunque son 6 horas de chat, pero bueno, hay gente que está esas 6 horas trabajando, es la conversación del día, se copia y luego se pega en el foro, y entonces la gente, imaginad a alguien que aún no ha llegado a casa de trabajar y llega a las 10 de la noche, a las 10 abre el foro y mira la conversación de todo el día del chat, puede ver la de cada semana y entrar en cada hilo del foro, etcétera, etcétera. Bueno, visto el Dow Jones, seguimos. Bueno, alcista obviamente, y el primer soporte pues sigue siendo ese apoyo último que ha hecho en la zona de la media, en esa especie de doble suelo o rango lateral, soporte 23.240 puntos. 23.240 puntos sería el primer soporte a vigilar en el ultracorto en el Dow. Luego tendría otros soportes intermedios, sobre todo 21.600 o 21.197. En el caso del S&P 500, pues sigue. No, el centro de traders no son avisos, es muchísimo más que eso. El centro de traders son 3 servicios en uno. Es un chat privado, 6 horas con los clientes, siguiendo el mercado a tiempo real, preguntando, contestando. Un foro privado, que es el que tiene seguimiento de todo, de todos los índices, materias primas, divisas, acciones españolas, europeas, norteamericanas, sistemas de inversión, posiciones swing. Y luego 2 seminarios premium de martes y jueves. Los de los jueves los imparte Albert Alvareda, los de los martes los imparte un servidor de 12 a 2 del mediodía. Y luego encima se regala un informe mensual, uno al mes, a principios de mes, en el que pues van las estrategias que vemos más claras en el lado largo, lado corto, en acciones principalmente, y luego también hay índices o forex. Bueno, continuamos. En el caso del S&P 500, pues lo que podemos ver es que se encuentra en tendencia alcista, en subida libre. Obviamente, pues tampoco va a subir vertical, pero está fortísimo. Y el primer soporte lo tiene en los 2.557. Y luego está el anterior soporte, que no perdió en ningún momento, es decir, nunca empeoró el nivel, nunca empeoró el gráfico, porque os dije, mientras no pierda este nivel, no empeora el gráfico. Y luego hizo otro mínimo creciente, y ahora el nivel clave es este, 2.557. Luego estaría 2.544, luego estarían 2.489, luego estarían los 2.417, los 2.405, los 2.352 o los 2.322 puntos. Esos serían los primeros soportes a vigilar para ultracorto plazo en el S&P 500. Y terminamos el repaso a índices en el ultracorto plazo con el Nasdaq 100, que es el que hoy ha sufrido más o el que está sufriendo más, ¿no? La tecnología, es verdad que también es lo que más ha subido, ha tenido un rally alcista espectacular desde 2009 y también durante este año, es decir, es la bolsa que más sube, contentos de haber recomendado la tecnología en el año 2009 y decir que era el sector con más potencial, creo que no fue un error. ¿Y ahora qué? Pues ahora, de momento, en tendencia alcista, descansando un poquito y con primer soporte en el mínimo anterior, que estarían los 6.200, exactamente, 6.229. 6.229, primer soporte en el Nasdaq 100. Y luego la base del canal alcista de ultracorto que veis ahí señalado en verde, en el que se está moviendo ahora. ¿De acuerdo? Esos serían los primeros niveles a vigilar para el Nasdaq. Luego, 2 avisos que quiero aprovechar porque ya no os lo voy a poder avisar. La semana que viene estas 2 ofertas no existirán. Así que quedan 2 días para que termine esta oferta que ha sido un éxito. La verdad que no me esperaba que tantísima gente se apuntara, pero bueno, es lógico porque es un 2x1. El que se apunta a los seminarios premium recibe 3 meses gratis de los boletines de corto plazo. Así que os dejo ahí, quedan solo 2 días. Es decir, el viernes ya no habrá oferta. Y por si queda alguien que no que le interese y que no la haya aprovechado, os dejo ahí el enlace con toda la información. Y luego esta que lleva menos tiempo, porque solo lleva 4 días o 5 en marcha, y termina también en 2 días, que es la oferta del Black Friday. Y aquí tenéis varias opciones, con centro de traders más curso, 3 seminarios más mini curso de divergencias. Ahí os dejo la información. Vale, si queréis información de cualquier servicio, entráis en bolsageneral.es. Lo digo porque mucha gente me pregunta, David, ¿y cuánto cuesta un mes el centro de traders? ¿Y cuánto cuesta 3 meses? ¿Y cuánto cuesta
en los boletines. ¿Y qué diferencia hay con el boletín de medio plazo? En vez de que me pase medio seminario explicando servicios, que creo que a la mayoría le interesará más que veamos activos, el que le interesen los servicios entra en bolsageneral.es y aquí en servicios pincha en el que le interese, tiene todo explicado con detalle y ahí pues el que le interese pues hay un formulario, nos lo envía y cualquier duda le contestamos, no hay ningún problema, que nos pregunten cualquier duda que tenga relacionada con esto, con mandarnos un correo a bolsageneral@bolsageneral.es o preguntarnos a través de los formularios que hay en cada uno de estos, de la explicación de los servicios en Bolsa General. Esto se lo va a encontrar en portada en la parte alta, o sea, está muy sencillo, ¿no? Y ahí pues nos puede mandar cualquier duda. Y así ahora ya nos centramos a partir de ahora solo en gráficos. Hemos visto ya índices de IBEX, Eurostoxx, DAX, FTSE K 40, MIB, Dow Jones, S&P y Nasdaq, y ahora vamos siguiendo con el ultra corto plazo, con Forex, gráfico horario, pero ahora Forex, y con el euro dólar. Bueno, el euro dólar está en tendencia alcista, aunque haya corregido un poquito estos 2 días, con primer soporte en la zona de la media ascendente, de momento la media sube, y también con soporte en la directriz alcista principal que veis en color verde. Incluso pues se podría marcar como tenemos una estructura de Fibonacci activada, un segundo impulso, objetivo 1.2016, veremos si lo cumple o lo anula. De momento seguiría activado y una primera resistencia en esa directriz bajista que veis en color rojo. Probablemente superar esa directriz nos daría pistas de intento de continuidad de la subida, ¿vale? Si fuera capaz de romper esa resistencia y también cierta resistencia en los 1.1891. 1.1891 ahí tiene cierta resistencia. Muy noble la libra dólar porque activó un hombro cabeza a hombro, lo cumplió y en cuanto cumplió el objetivo, pues se vino otra vez arriba, ¿no? Alguno dirá, no, pero se vino arriba porque ahí pactó, vale, pactó, pero el pactó justo tras cumplir el hombro cabeza a hombro, ¿no? Es curioso estas cosas que ocurren, ¿no? Que sí, muy bien, salió la noticia de que está pactando pues la indemnización por salirse de la Unión Europea, ¿no? Reino Unido. Pero primero cumplió el hombro cabeza a hombro y después sí ya a subir, que la noticia es muy buena. Entonces, de momento tendencia alcista y está en tendencia alcista con este pequeño impasse del hombro cabeza a hombro porque la media 200 sigue subiendo, es decir, está en fase alcista de ultra corto plazo y de corto plazo desde hace semanas, ¿no? De hecho, hace un mes y medio os dije que lo más probable en la libra, os decía, no lo veo muy claro, está un poco en zona de nadie, pero si tuviera que apostar en una dirección, apostaría al alza, ¿no? Lo decíamos en 1.31, 1.32. Ya la semana pasada os dije que la tendencia ya era claramente alcista. ¿Es correcto esto? Que primero os dije hace un mes y medio, bueno, primero en 1.20 os dije que estábamos en una zona de compra de largo plazo, que se estaba formando un gran suelo. Y después de una subida espectacular, donde el que haya hecho caso ha ganado muchísimo dinero, vino una doji lápida, os dije que el mercado iba a en la libra dólar iba a caer, cayó, y una vez ya cayó os dije, bueno, ahora seguramente consolidará, está en zona de nadie, no sé lo que va a pasar. Pero de apostar, si tuviera que apostar, apostaría más al lado largo. Y la semana pasada ya hemos dicho, tendencia alcista clara, lo normal es la continuidad. ¿Esto es correcto? Resumen rápido de lo que hemos ido comentando cada semana durante los últimos meses en libra dólar. Mientras veo un poquito de agua. Vale, Alfonso dice que sí, que es correcto, que exactamente fue lo que hemos ido comentando en la libra dólar. Bueno, hemos visto euro dólar y libra dólar, vamos a ver cómo está el petróleo Brent, que está corrigiendo, está bajando, bueno, bastante, ¿no? En el día de hoy también es verdad que había subido mucho, ha tenido un buen comportamiento, ya mucha gente ni se acordará, ¿no? De cuando, pues no hace tanto, no sé si un año más o menos, cuando estaba, sí, un año, año y pico, ¿no? Año y poco. ¿Recordáis cuando estaba el petróleo en 27, 28 dólares y yo os decía que tuvierais cuidado, que todo el mundo coincidía que el petróleo iba a bajar más y los amigos de Goldman Sachs sacaron un informe de que el petróleo iba a caer a 15 dólares y os dije, tened cuidado, esto es un aviso de que vamos a subir? ¿Recordáis esto que os comentaba de cuidado, que si nos están avisando de que esto va a caer mucho, seguramente es que la mano fuerte está acumulando, está comprando y creemos que el petróleo va a hacer un suelo en la zona 27, 28, 29 dólares, ¿no? Lo digo porque ahora estamos a 62 y ya seguramente la memoria suele ser de muy corto plazo, pero hay que ir siguiendo también los escenarios de medio plazo, que es donde más dinero se puede llegar a ganar.
En el ultracorto, pues lo que vemos es que ha roto un primer soporte. Entonces ahora mismo está en fase correctiva. Ha pasado de estar en tendencia alcista a estar en fase correctiva. ¿Exactamente cuándo? Porque es lo bueno del análisis técnico, que puedes marcar dónde hay tendencia alcista y cuándo cambia. A partir de aquí, perder este soporte, para mí, ha dejado de estar en fase alcista de ultracorto y ha entrado en fase correctiva. Obviamente lo confirmaría la debilidad de perder 61.08. ¿Vale? Ahora digamos que está consolidando, que puede estar empezando una fase correctiva y la confirmaría por debajo de 61.08. Pero para mí ya ha dado un primer síntoma de debilidad. Ha dado el petróleo ya un primer síntoma de debilidad. Estaba en una clara tendencia alcista, sin ninguna señal de giro, y ha dado ya una primera señal de deterioro. Todo empezó con una divergencia bajista, avisada también en directo en nuestro centro de traders, exactamente aquí, y luego avisamos de un doble techo que se activó y se cumplió, también en el centro de traders. Luego en el centro de traders también marcamos este rectángulo y también se ha cumplido. Alguna de estas figuras, no recuerdo cuál, la hemos avisado también aquí en directo en seminarios gratuitos. Bueno, seguimos. Primera resistencia estaría en los 63,99, $63,99. Ya ha empeorado con la ruptura de la directriz, pero confirmaría la debilidad por debajo de 61.08. 61.08, la pérdida de ese nivel, confirmaría debilidad, ¿de acuerdo? Por cierto, gracias por hacer de estos seminarios los más seguidos de España. Veo que estamos otra vez muchísimos. Y luego, pues, más de 1.600 personas lo siguen también este seminario a través de YouTube. Así que un saludo tanto a los que estáis siguiendo el seminario ahora en directo, como un saludo a los que estáis viendo ahora la grabación vía canal YouTube en David Galán, y gracias a todos los que le dais like, le dais a me gusta y os suscribís al canal. Un saludo a los que nos siguen desde todas las zonas de España y todas las zonas de Sudamérica principalmente, también en otros países europeos. Un saludo desde Bolsa General. Y nos vamos ya al IBEX. Gráfico ahora diario, corto, medio y largo plazo. Bueno, yo sigo insistiendo que lo más probable es que esto sea un descanso para seguir subiendo. Llevo, ya sabéis, meses comentándolo. De hecho, pues hemos dado señal de compra en el IBEX cuando estaba por aquí. Recomendamos la bolsa española. Aquí comentamos que confirmaba señal de compra con un doble suelo en el IBEX dividendo, un poquito menos claro en el IBEX clásico, el doble suelo, pero bueno, figura de suelo clarísima y a partir de ahí muy positivos. Cuando ya estaba el IBEX por aquí os dije, tened cuidado que en cualquier momento puede venir un descanso. Todavía subió más, yo seguí diciendo lo mismo, hay que tener cuidado, hemos subido muy vertical y algún descanso va a venir. Estábamos por aquí, lo seguía diciendo, cuidado que algún descanso va a venir. Y de repente pues empieza el descanso y decimos, bueno, esto es una consolidación dentro de un mercado alcista y lo más probable es que sigamos subiendo. Sigo pensando exactamente lo mismo, aunque lo peligroso del IBEX no ha sido lo que ha corregido poquito. No ha corregido, fijaos, ni al 38.2 de toda la subida, ni al primer nivel FIBO, es decir, no ha pasado nada grave técnicamente en el IBEX. Lo que sí me ha preocupado más es que hemos perdido una ocasión histórica de subir muy fuerte, porque la bolsa española no es que lo hiciera como el resto de índices, sino que lideraba las subidas de Europa. Era la mejor bolsa de Europa hasta junio. Y el comportamiento relativo del IBEX empeoró mucho a partir de junio, pasando de ser la mejor bolsa de Europa a ser la peor. Entonces, bueno, ahora yo creo que seguramente intentará recuperar parte del terreno perdido. Creo que el IBEX tiene más potencial que otras bolsas europeas para subir. Pero bueno, se ha perdido una oportunidad muy buena de subir con los demás índices en una fiesta alcista, casi una orgía alcista, ¿no? De subidas imparables. Bueno, ahora vamos a ver si es capaz de confirmar esa mejora que está empezando a tener. Vuelvo a insistir lo mismo, ¿no? Ya es bueno que haya superado 10.173, se ha apoyado en el soporte 9.900 zonal y confirmaría que lo peor ha pasado y continuidad de las subidas por encima de 10.594. Creo que sería el escenario más probable, el de la continuidad de las subidas, ¿no? Y veremos si también es capaz de cerrar ese gap o ese hueco de comportamiento. No el gap que aparece en el gráfico, sino el diferencial que ha abierto respecto a otras bolsas europeas, ¿no? Durante los últimos meses hay bolsas que han subido en Europa un 10%, mientras el IBEX ha caído un 5%. Hombre, eso no es muy normal. Entonces, al menos parte de ese diferencial yo creo que intentará cerrarlo. Hoy, por ejemplo, ha recortado ya el 1% al resto de bolsas, ¿no? Y bueno, al FTSE le ha recortado casi un 2%. No, casi no. Le ha recortado hoy un 2% de comportamiento. Entonces, veremos si es capaz de recuperar.
Jaime me dice, ya sé que no es algo que operes, pero tu opinión sobre burbuja del Bitcoin. Bueno, a ver, es que no me gusta nada cuando algo se pone tan de moda, ¿no? Sí que me arrepiento quizá de no haber invertido, porque me tentó hace 3 años, empecé a hablar oír hablar del Bitcoin, me hablaron un día del Bitcoin hace casi 3 años, 2 años y pico, y bueno, me tentó decir, bueno, pues no sé si probar. No probé porque ningún broker serio, de los que yo considero serios, tenía Bitcoin para operar. Vale, ahora sí que es verdad que ya muchos brokers tienen el Bitcoin para operar. Pero entonces, pues solía estar en plataformas bastante peligrosas, ¿no? Dudosas. Pues de esas típicas plataformas de CFDs que solo están en Gibraltar o están reguladas en países un poco exóticos, ¿no? Entonces no di el paso a meterme ahí. Luego, claro, han pasado años y digo, qué pena, ¿no? Hubiera estado muy bien. También os digo, no habría aguantado toda la rentabilidad, porque seamos sinceros, ¿no? Corres un riesgo y es muy difícil. Yo sí puedo aguantar una empresa 10 años en cartera o 5 años, lo que sea. Mantener Bitcoin viendo cómo se multiplica por 5, por 10, por 100, por 1000 es mucho más complicado porque ¿qué seguridad tienes de que no salga una noticia muy negativa dentro de 7 meses o de un mes o mañana que haga que lo que estabas ganando se esfume, ¿no? Entonces eso de aguantar subidas de un 1000% sin hacer caja o de un 10.000%, yo creo que muy poca gente, ¿no? Y de hecho, pues seguramente de haber dado el paso o de que hubiera estado disponible. Claro, si hubiera estado disponible en muchos brokers tampoco habría subido tanto, seguramente. No sé si me explico lo que quiero decir ahora. Es que de moda se ha puesto ahora, en los últimos meses. Y ahora ya pues empieza a aparecer el Bitcoin en todos los brokers. Incluso se está ya hablando de futuros del Bitcoin regulados, transparentes, ¿no? Entonces, a mí ya me da miedo, pues que está muy de moda, aparte de lo que ha subido, y la subida, sobre todo, lo vertical que ha subido el Bitcoin. Pero como analista técnico, pues hay que decir que está en tendencia alcista. Esa es la realidad. Yo no he operado con el Bitcoin y de momento, pues estoy tan feliz y tan tranquilo. A mí lo que me asusta no es el Bitcoin en sí, ¿no? Porque aparte, mientras la gente hable de burbuja, no va a parar de subir. De hecho, decían hace 4 años que era una burbuja, pues se multiplicó por 1000. Decían hace 3 años que era una burbuja, se multiplicó por 500. Decían hace 2 años que era una burbuja, se multiplicó por 250. Se decían que era una burbuja a principios de año, se ha multiplicado pues por 12, por 13. Pero obviamente pues es un peligro, porque depende de la regulación, depende de que un banco central pues no saque una criptodivisa que compita, depende de la regulación de los países, depende de que las empresas la acepten como moneda de cambio, que bueno, está empezando a ocurrir. Entonces, bueno, tiene sus riesgos. Y a mí lo que me da miedo es la cantidad de inversores principiantes que se están metiendo a especular en el Bitcoin sin tener ni idea, ni remota idea de nada. O sea, ni de lo que es una criptodivisa, ni de lo que es el blockchain, ni lo que es un hombro cabeza hombro invertido, ni lo que es una tendencia alcista, ni lo que es un doble suelo, ni lo que es una orden de compra, de venta por lo mejor, limitada, nada. Pero digamos, la gente no se quiere quedar fuera de la fiesta. No quiere quedarse fuera de la fiesta. ¿Vale? Sí, se podría poner un stop loss. El peligro es que en un movimiento de locura o en una noticia muy negativa el stop te salte muy por debajo de donde tú lo pongas. Pero por supuesto que en caso de invertir en el Bitcoin o especular en el Bitcoin, habría que ir poniendo stops. Vale, eso sin ninguna duda. Bueno, seguimos. Vamos a activos líquidos y que llevan muchos años funcionando, regulados, como es los índices, Eurostoxx 50. Y hay una cosa, y antes de seguir, una cosa que me preocupa más, me están empezando a salir anuncios cuando estoy en webs de economía o de prensa salmón, me están empezando a salir anuncios de un Porsche o de un Ferrari y de un señor diciendo que lo ha comprado con las ganancias del Bitcoin y que cualquiera puede multiplicar por 100 el dinero, como que lo regalan, ¿no? Como que el dinero lo están regalando. Me preocupa un poquito eso. Eso me preocupa un poquito, porque hace 3 años no había esos anuncios y realmente ahí sí que el inversor se podría haber hecho multimillonario. Pero ahora que están saliendo estos anuncios y cada vez más, me preocupa un pelín este tema, ¿eh? Me preocupa un poquito, ¿vale? Ponerse bajistas en Bitcoin también es otro riesgo, que la tendencia es alcista, ¿vale? Entonces,
hay que tener cuidado, porque claro, es que a ver, la gente habla de rentabilidad, está muy bien, puedes ganar mucho dinero comprando y de hecho en los últimos años ha ganado muchísimo dinero comprando bitcoins. Y quizá en el futuro pues se pueda ganar o comprando o vendiendo porque habrá tendencias. Pero es que yo no pienso solo en la rentabilidad, yo pienso en el riesgo. En si yo puedo entrar en un activo líquido y poner un stop y que con ciertas garantías, aunque pueda venir un hueco, pues a mí se me va a respetar el stop y más o menos me voy a salir al precio que yo deseo. Vale. Entonces, mucho cuidado porque además es un activo volátil, en un día se puede mover muchísimo y esto no va a subir vertical. Es decir, mi consejo en caso de querer invertir en Bitcoin es que jamás lo hagáis después de una subida vertical, que intentáis hacerlo después de alguna corrección. Pues ha tenido una corrección ahí atrás de 600 a 500, bueno, pues es una caída de un 20%, pues ahí a lo mejor en el momento que se gira, mira ese gráfico, en el momento que se gira al alza entras. Pero mucho cuidado con entrar después de subidas verticales porque luego te comes, pero fácil, una caída de un 20%. Y si no más, ¿vale? Si no más. Así que muy importante que busquéis un buen timing de entrada. Y otro consejo que daría, nunca dedicaría a este activo un porcentaje alto del capital. ¿Vale? A ver, os hablo lo que yo haría, ¿vale? Luego cada uno obviamente es libre. Eh, yo tengo gran parte de mis ahorros metidos en bolsa, obviamente, claro, si no, pues sería un sería un hipócrita, ¿no? Si yo estoy hablando de bolsa continuamente, me dedico a la bolsa profesionalmente desde hace un montón de años, tengo una web de bolsa desde hace más de 10 años, dirijo una empresa desde hace más de 10 años dedicada al análisis bursátil, pues sería un hipócrita si luego mis ahorros no los tengo metidos en bolsa, ¿no? Entonces, yo gran parte de mi dinero lo tengo en bolsa y la mayoría de mi dinero lo tengo para coger grandes tendencias en acciones. Entonces, ¿qué os voy a recomendar? Pues lo que yo haría. Yo jamás metería en el Bitcoin pues un 50% de mi capital, ni un 20% de mis ahorros. Jamás. Pero bajo ningún concepto. ¿Se entiende lo que estoy explicando ahora, no? Y hablo de gestión del riesgo. Bueno, ojo, con todo lo que ha subido el Bitcoin, con todo lo que ha subido, pues mira que ha subido y ha hecho a gente millonaria. Eso no hay duda, ¿eh? Eso no hay duda de que ha ocurrido. Con todo lo que ha subido el Bitcoin, ya me he encontrado a varias personas que me han mandado correos desesperadas porque habían perdido un 40% o un 50% en un par de días en el Bitcoin, ¿eh? Os lo prometo, un 20, 30, 40%. O sea que incluso con activos tan alcistas, hay gente que pierde comprando. Pues ha entrado con timing muy malo, comprando en un pico, luego le salta el stop abajo, lo barren, le meten ahí una buena horquilla, le meten ahí una buena barrida, lo echan, pierde dinero. Entonces, me he encontrado ya varios casos, bastantes casos de estos, ¿no? Y yo intento leer siempre lo que me llega, aunque os digo que últimamente estoy bastante desbordado, ¿eh? Es que hay gente, yo tenía la costumbre de contestar todo lo que me mandaban en Twitter o en Facebook o en YouTube o en LinkedIn. Hoy por hoy ya no soy capaz. Yo tiro la toalla, no puedo, no puedo. Debería tener ya casi a alguien a media jornada solo para contestar las preguntas que me hacéis a través de redes sociales, ¿no? Y obviamente pues no me llega el tiempo, ¿no? Sí que intento contestar algunas, pero de verdad que no me da el tiempo. Por eso están estos seminarios gratuitos, también está la radio, salgo entre radios, las tres principales radios de finanzas en España todas las semanas, Capital Radio lunes, Gestiona Radio martes, Intereconomía jueves. Hay un consultorio en el periódico donde me podéis mandar preguntas, aunque también ahí estoy desbordado. Voy contestando 4 o 5 cada semana, pero me van llegando 8 o 9 cada semana. Entonces se me están acumulando que ya también es un poco agobiante, ¿no? Ver que no das seguido ese ritmo. Pero digamos que hay muchas maneras de preguntarme por activos, como son estos seminarios. Pero ya estoy desbordado en cuanto a redes sociales. Eurostox, la vela de hoy no es bonita. Es una vela con sombra superior alargada. Yo creo que indica que probablemente podemos ver algún descanso extra, aparte de la corrección que hemos visto hoy desde máximos del día. Si superara el máximo de hoy, pues todo apuntaría a más subidas y confirmaría un nuevo tramo de caídas de perder esta zona de la media 200 y este mínimo que avisamos aquí con esta vela que iba a traer un rebote, y hoy tenemos la vela contraria. Es decir, el día 15 de noviembre en el centro de traders, y esto perdonad, me lo voy a hacer por si hay gente escéptica todavía, y hacéis bien en ser escépticos porque hay tal cantidad de charlatanes, de mentirosos, de trileros en este mundo de las finanzas que es bueno que seáis escépticos, ¿no? Hay gente pues realmente con muy poca ética en este mundo que os
os quiere llevar a las opciones binarias porque se hacen ricos a través de sus comisiones y viven de vosotros, ¿no? De estafaros. Entonces, yo creo que hacéis bien en ser escépticos y por eso, para los escépticos, os voy a enseñar lo que hablábamos del Eurostoxx hace una semana y media, ¿no? Avisando de rebote por una vela muy interesante. A ver si lo encuentro, aquí está. Fue el 16 de noviembre y el 16 de noviembre, por la noche, aviso exactamente lo siguiente. Hoy ha llegado a la primera zona de soporte, en la media 200, y ha dejado una vela con sombra inferior, que podría servir al menos para un rebote de ultracorto plazo. Confirmadme, por favor, si podéis leer esto que os estoy mostrando, esta captura. Esto es dentro del foro del centro de traders, seguimiento del Eurostoxx de corto o medio plazo. Podéis ver el aviso aquí, exactamente el día que dejaba esta vela. Fijaos la vela que dejaba ahí, vela con sombra inferior, y ahí avisamos de rebote en el Eurostoxx. Bueno, pues el rebote, como veis, se ha producido. Hemos tenido una semana y media de subidas en el Eurostoxx y ahora la vela de hoy es la vela contraria, con lo cual yo ahora sería más prudente. ¿Vale? ¿Es obligatorio que caiga tras la vela de hoy? No, pero ya sería un poquito más prudente, porque el rebote se ha producido y esta vela de hoy pues ya abre la posibilidad de una caída. Marca cierta resistencia en los máximos de hoy, 3.619. También digo, no tiene la misma potencia que si viniera después de una subida larga, ¿no? O sea que tampoco no es horrorosa, pero es fea. ¿Vale? No es horrenda, pero es una vela fea. Bueno, hemos visto el Eurostoxx 50, soporte en esos mínimos de esa sesión, de la vela con sombra inferior alargada. Y vamos a continuar. Luego, soporte clave. El soporte clave en la tendencia alcista de corto o medio plazo son los 3.363, que fue el apoyo que hizo ahí en la base del canal bajista verde, desde el cual luego subió y cumplió objetivo de ruptura de canal. Y luego el soporte intermedio de los mínimos de esa vela. El DAX. Bueno, el DAX ha frenado hoy en el máximo anterior, ahí lo veis, que supone el 50% de la caída. Y aquí también avisamos en su día que podía venir un rebote para ultracorto tras esta vela. Vino una subida bastante rápida y fuerte y tras esa subida, pues ahora parece que se está atascando ahí en el 50% de la subida. Si perdiera estos mínimos, apuntaría a corrección mayor, a una corrección mayor. Si pierde 12.847, aunque el soporte clave de la tendencia de medio-largo plazo, el mínimo anterior, sigue estando aquí, en los 11.868 puntos. 11.868 puntos. Ahí estaría el soporte clave del DAX para medio-largo plazo. Para muy corto plazo, pues esos mínimos de los 12.868, creo recordar que era el nivel exacto. Es decir, los mínimos ahí del 16 de noviembre, igual que en el Eurostoxx. Y en el caso del FTSE, Bolsa de Reino Unido, pues la tenemos consolidando, cumplió nuestro escenario de fortísimas subidas, avisado justo tras el Brexit, ahí rompió la neckline de un claro hombro cabeza hombro invertido, de libro, pues ahí teníamos que ser positivos, aunque toda la prensa avisara de holocausto y de crisis brutal y de hundimiento de las economías y de la eurozona por el Brexit. Nosotros, pues obviamente, si el gráfico te da compra y encima hay pesimismo, pues como decimos en el libro, el pequeño libro de los grandes inversores, una señal de compra con pesimismo reinante es doble señal de compra. Y es lo que pasó ahí justo tras el Brexit. Pesimismo brutal, todos los periódicos con titulares catastróficos y, en cambio, el gráfico dando señal de compra. Figura de hombro cabeza hombro invertido, objetivo 7.325, teníamos otro objetivo de rectángulo 7.400, se cumplieron, vinieron dos velas doji lápidas que os dije que podían traer una corrección, vino una corrección y ahora hemos atacado otra vez esa zona. ¿Qué tenemos en la actualidad entonces en el gráfico del FTSE? Pues tenemos una posible figura de hombro cabeza hombro invertido. Así que si superara los 7.000, la zona de 7.600 o un poquito por debajo, pues tendríamos una figura de hombro cabeza hombro invertido de continuidad alcista. Soportes. Tiene un primer soporte intermedio 7.350 para corto plazo, un primer soporte de medio plazo 7.196 y otro soporte importante en los 7.093 o ya más alejados 6.678 puntos. 6.678 puntos.
Bueno, en el caso del Nikkei, bolsa japonesa, vamos a ver ahora el gráfico. Hemos sido muy positivos con Japón también. De hecho, en 2009 comentamos que el índice que más nos gustaba era la tecnología en Estados Unidos y en 2013 dijimos que el índice con más potencial del mundo era el Japón, el Nikkei. De hecho, hay un artículo en la web publicado, el Nikkei, el índice con más potencial del mundo. Esto se publicó en el año 2013, con lo cual, pues, no nos hemos arrepentido, ¿eh? No nos hemos arrepentido de recomendar Japón a 9.900 puntos y que esté ahora en 23.000. Creo que no es para arrepentirse, ¿no? Ha subido más del 100% y bueno, el comportamiento pues está siendo también espectacular. En el caso de Japón, pues es verdad que ha cumplido ya el enorme objetivo propuesto de doble suelo en noviembre. En noviembre se abría una nueva ventana de compra para el que no hubiera entrado en 2013, cuando dimos la primera señal de compra para largo plazo. Aquí volví a avisar de que retomaba las subidas con el doble suelo, ¿no? Lo avisamos en redes sociales, en YouTube, en bolsageneral.es, en el centro de traders, en el foro, en el periódico, en concreto en dos periódicos, en La Opinión Coruña y en 5 días, en conferencias y en redes sociales, en el Twitter también lo comenté. Bueno, en tierra, mar y aire, ¿no? Para resumir, en todos los sitios donde salgo, que son muchos. Y bueno, a partir de ahí, pues subidas muy fuertes, se cumplió el doble suelo y el primer soporte es la media 200 que está en fase ascendente. De momento no hay ninguna señal de giro ni de cambio de tendencia, el primer soporte sigue estando aquí y eso sí mencionar que tiene cierta resistencia para corto plazo en los máximos de esta sesión, donde dejó una vela no muy bonita, después de una subida dejó una peonza, eso indica indecisión y bueno, era lógico que tras esa vela pudiera venir un descanso, que es lo que ha ocurrido, pero la tendencia todavía es claramente alcista y no se observa ninguna señal de giro ni de cambio de tendencia. Primer soporte 19.239 y en la media 200 que está en fase ascendente. Pasamos de Japón, nos vamos a ir ahora a Portugal, al PSI portugués, que es un índice que no tiene tampoco no tiene demasiada liquidez, pero que me parece muy interesante, lo hemos recomendado pues hace meses. Fue el último índice, en mi opinión, en dar señal de compra, ¿no? Porque la mayoría de índices son alcistas desde hace años, pero en cambio Portugal avisamos de señal de compra en marzo, a finales de marzo, el día 31 de marzo. O sea, no hace tanto, ¿no? ¿Y por qué? Porque tenía un objetivo por ruptura del canal bajista al alza, rompía la media de 200 sesiones al alza y activaba un hombro cabeza-hombro invertido. Y bueno, pues ha cumplido ya el hombro cabeza-hombro invertido y está cerca, veremos si lo acaba cumpliendo al TIC, que es lo que yo creo que ocurrirá, el objetivo por ruptura de canal. Hace no mucho os dije que esta zona de la media era el primer soporte y funcionó en 5.014 y si no os olvidáis, hace solo 2 semanas os dije tenemos al PSI justo en soporte, en la media 200. Veremos si desde aquí es capaz de seguir subiendo. Parece que está en ello, ¿no? Parece que está funcionando ese soporte comentado. Visto el gráfico del PSI portugués, que yo creo que tiene potencial de subida. Es un índice que ha sido muy castigado, ha caído durante años y ahora que está subiendo lo normal es que la tendencia dure. Yo creo que lo normal sería que veamos una tendencia alcista de cierta duración, ¿no? Bueno, seguimos. Vamos a hablar de el SP500, índice director de las bolsas mundiales. Bueno, el SP sigue en tendencia alcista, de Trend y Your Friend, la tendencia es tu amiga. Hemos sido muy duros. Yo, por un lado, pido disculpas por haber hecho mofas y risas de los bajistas durante estos años. Hemos quizás sido muy duros con los que abrían cortos, pero yo quería compensar un poco cuando decíamos chistes de los que abrían cortos y avisábamos de que seguramente los iban a palear, que iban a perder hasta la camisa. Fuimos muy duros porque pensábamos que iba a pasar lo que ha pasado. Y era para intentar advertir o evitar ruinas que seguramente se han producido. Obviamente yo no sabía lo que iba a pasar y esos avisos y esas mofas tenían un riesgo. De hecho, mucha gente en 2012 o en 2011 o con el SP a 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, ante estos comentarios que hacíamos, pues me decían, ya te lo recordaré. Cuando caiga el SP a 1000 puntos o a 500, ya te lo recordaré. Y bueno, era un riesgo, obviamente, porque podía haber ocurrido. Yo no tengo una bola de cristal, pero sabía que era poco probable. Era poco probable el escenario mayoritario que anticipaban muchos expertos y muchos traders de que el mercado se iba a hundir o que estaba haciendo un gran techo la bolsa americana. Y quizá para compensar un poco esto,
hemos ido durante estos años, y lo podéis comprobar en el canal YouTube, hemos sido tan duros quizá con los bajistas, ¿no? Hemos hecho chistes de los bajistas, mofas sobre los bajistas, chistes sobre ir en contra de la tendencia. Es que yo creo que eso es muy negativo y refleja tener mucho ego y falta de humildad, querer ser más listos que el mercado. Yo creo que tenemos que conformarnos con seguir la tendencia y eso es muy rentable. No hace falta ser más listo que el mercado, adelantarse, buscar giros, buscar el techo, buscar el suelo para ganar dinero en bolsa. Es más, es contraproducente. No es que no sea necesario, es contraproducente. Tenéis que aprender a seguir las tendencias. Es lo más rentable que existe. Y a veces os encontraréis tendencias muy fuertes, como la actual, que es la segunda tendencia ya más larga de la historia. ¿Vale? Ha habido tendencias alcistas más largas. La del año 90 al año 2000 es más larga que esta y más rentable que esta. Pero esta ya está en el top, está en el podium entre las más rentables, ¿no? También tuvimos otra tendencia muy larga tras el crack del 29. Tras el crack del 29 también ahí vino una tendencia muy, muy fuerte, ¿no? Entonces estamos ante una de las tendencias más largas de la historia, lo cual se veía venir. Pero no porque yo sea muy listo. Vuelvo a insistir otra vez. Sí que quizás soy muy estudioso de los mercados, eso puede ser, o muy friki, o dedico el cuerpo y el alma al estudio de los mercados desde hace muchos años. Entonces, cualquiera que conozca el gráfico de memoria de Jeremy Siegel, supongo que la mayoría lo conoce, lo he compartido en algunas conferencias. Os recomiendo, si no conocéis todo esto, que veáis un vídeo que hay en YouTube que se llama La realidad de la bolsa, está en nuestro canal, se titula La realidad de la bolsa, os lo recomiendo a todos, de verdad. Muy importante que veáis ese vídeo antes de invertir. Y bueno, ahí hablo del gráfico, ¿no?, que comenta Jeremy Siegel en su libro, y donde podéis ver la rentabilidad de la bolsa americana en los últimos 200 años. Y esto te ayuda a tener perspectiva. Claro, no te dice lo que va a pasar en los próximos 200 años, pero sí te ayuda a tener una perspectiva de la que casi todo el mundo carece cuando invierte en bolsa. Yo, de hecho, no la tenía. Cuando empecé en bolsa, carecía de esa perspectiva, que ahora sí tengo, ¿no? Y considero que viene bien tener esa perspectiva. Y claro, tras ver un mercado, una década de mercado perdida, una década de mercado muy mala, como fue la del año 2000 al 2008, casi 10 años de comportamiento muy malo, o del 2000 al 2009, 9 años horrorosos, claro, uno tiene perspectiva de pensar que probablemente los siguientes años van a ser buenos, porque a la larga la bolsa americana sube. Ha subido con guerras mundiales, con el crack tras el crack del 29, es decir, hay eventos que le hacen corregir un 30-40%, pero luego sigue subiendo. Y esa perspectiva es la que a mucha gente le falta, porque no ha visto el gráfico de rentabilidad a largo plazo. Si no, seguramente pasaría a tener una perspectiva mucho más clara, ¿no? Entonces os recomiendo eso. Y bueno, pues por eso éramos tan positivos con la bolsa americana cuando empezó la tendencia alcista aquí en 2009, y hablábamos de que podía ser el inicio de una tendencia alcista primaria muy potente, histórica, decíamos, ¿no? Fijaos, nosotros no recomendamos aquí el S&P, porque yo en mínimos nunca voy a recomendar comprar, porque no sé qué van a ser los mínimos. No soy adivino. Tengo que esperar a que el gráfico cambie la tendencia. Es decir, un analista técnico ni compra en mínimos ni vende en máximos. Por ejemplo, yo aquí no os puedo decir, cuidado con el S&P, que se va a formar un techo. No, porque no hay ningún elemento para pensar que se va a formar un techo ahora. Entonces, hasta que no se forme el techo, yo no podré recomendar posiciones bajistas en el S&P. ¿Se entiende esto? Pero, ¿hace falta adelantarse o os conformáis con coger este tramo de subida? El que venga, ¿no? Puede ser mayor todavía, pero mientras no cambie la tendencia, pues tú vas manteniendo. ¿Qué opináis vosotros? Que esto me parece muy importante. ¿Creéis que hace falta adelantarse a la tendencia o basta con que sigáis la tendencia en vez de ser el típico novato perdedor o, bueno, incluso experto perdedor que busca giros de mercado antes de que ocurra un suelo o antes de que ocurra un techo? ¿Qué opináis? Mientras bebo otro poquito de agua. Vale, Javier dice seguir tendencia. A Ramón dice seguir tendencia. Álvaro dice train is your friend. Bueno, pues es que Juan dice seguirla. Yo creo que ha quedado muy demostrado durante estos 9 años de seminarios, ¿no? Que lo que decíamos hace 9 años y llevamos repitiendo 9 años, porque
hace 8 años también, hace 7 también, hace 6 también. Alguno dice, David, qué pesado eres, de Trend is your friend, ya lo sé. Sí, pero es que mucha gente sigue operando en contra de la tendencia. Y yo creo que hay que ser muy pesados con esto, porque mucha gente se olvida al final de la tendencia. Y es muy importante que aprendáis a seguirla. Yo creo que el dinero en mayúscula, el dinero en mayúsculas está en que aprendáis a seguir grandes tendencias. Bueno, sin ninguna señal de giro, con primeros soportes LSP en la media 200 ascendente y en mínimos anteriores en los 2004, 2004-17, 2004-5, 2003-52, 2003-22, 2083, 1991 o 1812. Y bueno, aunque hay varios índices, no me da tiempo, ¿no? En estos seminarios ver todos los activos que vemos en el centro de traders, porque ahí además los seminarios son de 2 horas. Pero bueno, creo que hemos visto un buen número de activos, de índices, hemos visto Forex y petróleo. Vamos a ver algunas acciones antes de terminar. Si os parece, vamos a ver, por ejemplo, BMW. Bueno, en el caso de BMW, de momento está en tendencia alcista clara. Es verdad que le está costando mucho ir a por el objetivo que tiene pendiente de largo plazo por doble suelo hacia 96.10 y tiene un primer soporte importante en los 77 euros, ¿no? Ahí tiene un soporte realmente ya importante, ¿no? Vamos a ver si se aguanta la primera zona, que tendría aquí en la media 200, o en niveles FIBO de toda esta subida, ¿vale? Así que, de momento, en tendencia alcista. No, la corrección de un día no es suficiente para entrar en un valor, aunque la corrección sea fuerte. Tú tienes que esperar siempre a un apoyo en soportes y a una corrección de varias semanas, y cuando el activo está en soportes tras un descanso y está en tendencia alcista, ahí te incorporas. El mejor punto de compra siempre es el primer nivel de compra. Es muy fácil, ¿no? Cuando hay una tendencia bajista y de repente cambia la tendencia, pues ahí hay que comprar. ¿Y hasta cuándo? Pues hasta que no cambie la tendencia. Luego, si tú no has comprado en el primer punto de compra, siempre tienes la opción de incorporarte en soportes, pero tienes que esperar a que los valores se apoyen en soportes. Y ahí entra ser pacientes, ¿no? Os voy a poner un ejemplo con un valor portugués que tenemos en cartera que se llama Semapa. Vamos a ver Semapa. Vamos a ver el gráfico de Semapa. Vale, José me pregunta, el canal YouTube se llama David Galán, el canal. Y el vídeo que os he recomendado se titula La realidad de la bolsa. La realidad de la bolsa. Pues ahí tenéis mucha información que yo creo que es muy valiosa para el que está empezando, ¿no? Sobre todo, yo creo que para todos, pero sobre todo para aquellos que estén empezando, que lleven menos de 2-3 años, ¿no? Bueno, en el caso de Semapa, voy a poner un ejemplo. Esta ha sido la mejor operación que hemos hecho este año y en la historia del sistema swing de corto plazo y del boletín de corto plazo. Hemos ganado un 51% este año en una estrategia de Semapa. ¿Y qué estrategia fue? Pues fue lo que acabo de recomendar. Compramos tras un descanso de varias semanas o meses, tras apoyarse en soporte. Compramos aquí. Aquí compramos Semapa. ¿De acuerdo? Y en unos meses vendimos aquí. Vendimos porque había mucha sobrecompra, la subida era muy vertical y había muchas posibilidades de un descanso. ¿De acuerdo? En este caso ni esperamos a que cambiara la tendencia, porque consideramos que un 51% en unos meses era excesivo en tan poco tiempo y que probablemente veríamos una corrección. Y hemos vuelto a entrar en Semapa, en el boletín de corto plazo y en posición swing. Lo hemos vuelto a meter en cartera otra vez. ¿Dónde? Aquí. Aquí volvimos a entrar. Pero se entiende que la primera compra pues es cuando da compra y luego puedes entrar en descansos. Aquí entras otra vez y aquí se produce un doble techo, corrige y tras un descanso y llega al soporte de la media, rompe una lateralidad tras corregir y aquí entramos otra vez. ¿Se entiende esto? Por cierto, aquí nos hemos aguantado esta caída, pensando en que iba a volver a subir desde la zona de la media. Vimos el doble techo, lo vimos, lo comentamos, pero decidimos mantener la posición igualmente, porque pensábamos que la tendencia se iba a imponer. Y bueno, el tiempo dirá si es correcto o no lo que estamos haciendo, ¿no? Ha hecho un doble suelo aquí, que ha vuelto a poner fin, es cierto, que ha dado una nueva oportunidad al que no estuviera dentro. Aquí dio una nueva oportunidad y aquí con este otro doble suelo tras corrección ha vuelto a dar otra oportunidad. A eso me refiero con que aprovechéis las oportunidades que os den valores alcistas como este. Intentar incorporaros a favor de tendencia. No siempre sale bien. Hoy, por ejemplo, nos han echado, ha saltado el stop loss y hemos perdido dinero, y lo voy a decir otra vez, perdido dinero, que es una frase
que desgraciadamente los delincuentes que se disfrazan de analistas en España no pronuncian, porque ellos ganan siempre. Hay delincuentes financieros, diríamos, ¿no? Que, bueno, es muy fácil reconocerlos. Suelen vender opciones binarias, o el scalping, o el intradía, suelen prometer salarios o jornales, suelen hablar de libertad financiera y de vivir a cuerpo de rey dedicándole muy poco tiempo a la bolsa y de sacarse grandes sueldos con poco capital. Se suelen dirigir a gente muy poco formada, suelen intentar captar cuentas muy pequeñas, jamás un empresario con 100.000 euros confiaría en un esperpento de este tipo, pero desgraciadamente estudiantes o gente con muy poca formación bursátil, pues sí confían ellos con el gancho de grandísimas rentabilidades que prometen y un poquito de marketing cutre, pero que funciona bien, de hablar de cochazos o de yates o de cosas así, pues la gente pica y la acaban arruinados, ¿no? Entonces, tenéis que saber que no se gana siempre, que eso hace muchísimo, esta gente hace muchísimo daño, ¿no? Aparte de que yo me he encontrado ya más de 50 personas que nos han contado que se han arruinado con este tipo de personajes, y desgraciadamente hay muchos, no es uno ni dos. En los últimos 3 años han prosperado como setas. Hace 10 años, cuando yo empezaba en Bolsa General, pues había analistas mejores o peores, pero no había este trilerismo, ¿no? Nadie prometía salarios, nadie prometía que os ibais a forrar, nadie prometía que os podíais vivir de la bolsa con una cuenta de 1.000 euros. Bueno, cosas que son absurdas, que un niño de 5 años con un poco de cabeza ya no se creería, pero que desgraciadamente, pues jugando con la necesidad de mucha gente que ha perdido el trabajo o que pues por ese gancho de hablar de grande rentabilidad o de la vida, se vende glamour, se vende éxito, ¿no? Al final de bolsa hablan menos de bolsa. O sea, hablan menos de la bolsa y más del éxito y de lo que se puede ganar, bueno, del vender humo, ¿no? Esa no es la realidad. Y hace mucho daño porque no solo lanzan un mensaje de que la bolsa es fácil y que os vais a forrar con muy poco dinero, sino que nunca hablan de pérdidas, ocultan pérdidas. Las ocultan, ¿no? Hacen trampas, enseñan una cuenta, abren 5 cuentas, enseñan en la que ganan. Bueno, trucos de marketing que hay y que si no se tiene ética, pues esta gente pues los hace y duermen tan tranquilos. No viven de eso, viven de estafar. Y yo creo que es peligroso, sobre todo, el mensaje de ocultar pérdidas, porque la vida de un inversor es perder muchas veces y ganar otras. La clave está en que tengáis un método que tenga esperanza matemática positiva. Entonces, no sois idiotas por perder en algunas estrategias. Yo pierdo muchas veces. Lo intento repetir mucho porque creo que hay déficit. En el sector hay déficit de repetirlo. Yo pierdo muchas veces, muchas. Hoy, por ejemplo, pues hemos perdido en Peugeot. Hemos entrado a favor de tendencia y ha roto soportes. Bueno, no pasa nada. Porque, claro, si cuando pierdes un 7%, un 8, un 9, y cuando ganas un 30, un 40, un 51, bueno, el 51, insisto, es un extremo, es la mejor operación en la cartera de corto plazo. En el largo plazo hay estrategias mejores todavía, pero en la cartera de corto esta ha sido la mejor estrategia del año. Al final, la clave está ahí, en que tengamos un método que tenga esperanza matemática positiva, ¿no? Os voy a enseñar pues uno de esos métodos, por ejemplo, el método WMBG, y os voy a enseñar la rentabilidad de las operaciones cerradas este año 2017. Y veréis que perdemos en bastantes ocasiones, no ganamos siempre, ¿no? Os voy a compartir con vosotros las estrategias cerradas este año en este método de medio-largo plazo. Por favor, decidme si podéis ver este cuadro con rentabilidades. Y aquí podéis ver, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 operaciones malas, 10, perdón. Alguno dirá, vaya paquete, ¿no? ¿Qué paquete sois en Bolsa General? Que perdisteis 10 veces. No, pero cambiad esa mentalidad de perdedor, de novato. Si eso no es lo importante. Si cualquier Warren Buffett, Peter Lynch, todos han perdido muchísimas operaciones y obviamente nosotros también. La clave al final está en que tengáis un método que tenga esperanza matemática positiva. Por ejemplo, en este último año se han cerrado de 26 operaciones, 10 en negativo. Eso significa que la tasa de acierto este año, el año pasado la tasa de acierto era de un 40 y pico por ciento. Se perdió más veces de la que se ganó, pero el ratio beneficio-pérdida era de 1 a 3,49, por lo tanto el sistema ganó muchísimo dinero. Pero es que este año todavía ha sido mejor. ¿Por qué? Porque la tendencia todavía ha sido más fuerte. Entonces, este año el sistema todavía mejora el resultado,
tiene tasa de acierto positiva, un 61,53% de las operaciones se cerran en positivo, y ojo, la media de posiciones positivas es un 23,67% de rentabilidad, y la media de posiciones negativas, sin apalancamiento además, la media de posiciones negativas es de un menos 4,89. Y esto te da la clave de por qué este sistema gana tanto dinero. El ratio riesgo-beneficio este año es de 1 frente a 4,84. Es decir, por cada euro que pierdes, ganas 4,84. Y este es una rentabilidad real que han podido seguir cualquier cliente de los seminarios. Cualquier cliente, cuando os digo que está en oferta el servicio de seminarios, estas estrategias se publicaron ahí, ¿vale? Lo digo para que sepáis dónde se actualiza este sistema, en los seminarios de los jueves. Entonces, perder es parte del día a día de un trader, ¿de acuerdo? O sea que tenedlo en cuenta y que no os tiemble la mano cuando tengáis que ejecutar una operación con pérdidas, porque esto es muy importante. La clave es la gestión del riesgo, diversificad, no apalancaros y no arriesguéis nunca en una operación más del 1,5% del capital. Y termino con una frase, una cita de Bruce Kovner. Muchas personas no conocen a Bruce Kovner, ¿no? La mayoría conoce a Warren Buffett y poco más, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos estudiado en Bolsa General a los mejores inversores de la historia, de ahí nuestro libro, el pequeño libro de los grandes inversores, y uno de los que sale en ese libro, lo voy a compartir con vosotros, es Bruce Kovner, página 213 del libro. Bueno, esta persona, solo en el año 1987, es gestor de hedge fund, en el 87 ganó más de 300 millones de dólares. Durante 10 años ganó un promedio del 87% anual compuesto. Repito por si... Durante 10 años ganó un promedio del 87% anual compuesto. Es decir, esto lo sitúa como uno de los mejores inversores de la historia, aunque casi nadie lo conozca. Se retiró en el 2011, tras 28 años en su hedge fund que había fundado él mismo. Tras 28 años en un hedge fund, se jubiló en 2011. Su principal fondo de inversión, Global Caxton, obtuvo una rentabilidad media, ojo, de un 21% durante todos esos años, un 21%, frente al 11% del S&P. Es decir, dobló prácticamente, no es que batió al mercado, dobló prácticamente la rentabilidad del mercado. En 2015, creo que todavía está muy bien situado, pero bueno, en 2015 ocupaba el puesto 309 entre los hombres más ricos del planeta, según Forbes, el 309 más rico del mundo, con una fortuna estimada de 5.200 millones de dólares, ¿vale? Y ahora voy a leer un comentario de este tuercebotas entre comillas, ¿no? Obviamente es al revés, lo digo con sarcasmo. Este tuercebotas, que solo ha ganado 5.200 millones de dólares, y en 2015 figuraba el puesto 309 del más rico del planeta, fijaros lo que dice. Lo digo porque se le falta mucho al respeto al análisis técnico. Se le falta demasiado al respeto, ¿vale? Entonces voy a leer lo que dice este señor, después de haber leído brevemente su biografía. Yo entiendo que se le falta el respeto al análisis técnico porque dentro de lo que es el análisis técnico, pues hay gente, no me sale la palabra exacta, ¿no? Cuando alguien se disfraza de algo que no es, ¿no? Y se hace pasar por analistas técnicos, ¿no? Y hay muchos impostores, se han metido muchos impostores, hablando de análisis técnico, ¿no? Gente que vive de otra cosa, viven del marketing, no del análisis técnico. Y el caso es que la gente, al aprender mal el análisis técnico, porque la mayoría lo aprende muy mal, después dice que no funciona. Entonces, hay poco rigor, en general, también hay gente muy buena, ¿no? Pues José María Rodríguez, Eduardo Faust, Carlos Doblado, hay gente seria en el mundo del análisis técnico. Pero hay mucho impostor también, ¿no? Y entonces yo entiendo que eso lastra al análisis técnico. En cambio, dentro del análisis value investing, por ejemplo, hay gente muy seria, muy rigurosa, muy profesional, gente que sabe mucho de bolsa y a la que es un gusto escucharles, ¿no? Digamos que en ese ámbito no se han introducido impostores, ¿no? O trileros o estafadores directamente. Bueno, os voy a leer lo que dice Bruce Kovner. Los analistas fundamentales que dicen que no van a prestar ninguna atención al gráfico son como un médico que dice que no va a tomar la temperatura de un paciente. Por supuesto, eso sería una locura. Bueno, pues
Es uno de tantos ejemplos de multimillonarios que se han ganado mucho dinero usando análisis técnico. ¿Vale? O sea que cuando escuchéis que el análisis técnico es una tontería, que no funciona, tened en cuenta que hay muchos inversores que están en la lista Forbes de los más ricos del planeta, entre los más ricos del mundo. Os pongo el nombre ahí para el que no lo conociera, que me imagino que desgraciadamente seréis muchos. Hay mucha gente que todavía no ha leído el pequeño libro de los grandes inversores. Os dejo ahí el nombre de Bruce Kovner, que es la persona que ha dicho esta cita. No, Bruce Kovner, ahí tienes, te dejo en el chat el nombre de uno de los mejores inversores de la historia y por lo tanto una de las personas que aparece en el pequeño libro Los grandes inversores. Bueno, espero, nos hemos ido un poquito de tiempo, pero quería hacer un poco de pedagogía, espero que haya resultado interesante, que hayáis cogido además alguna idea de trading y ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, en el grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, en el canal YouTube David Galán y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Muchas gracias a todos y desearos como siempre muy buen trading.